¿Dónde está el profesor? ¿Que saliste de la clase? Profesor, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la moderadora salió, la que estaba como moderadora, y ahorita de nuevo el profesor va a ingresar como moderador. Ah, muchas gracias, compañera. Pensé que mi señal estaba abajo. Sí, ya, sí, lo vi. Ujú. Lo que pasa es que la compañera cortó la clase. Bueno, como ella estuvo de anfitrión, lamentablemente cortó, ¿no? No, no se preocupe. Entonces la colega me preguntaba para qué sirve el novocortil. Mira, quiero que entiendan ustedes, el novocortil, como he dicho, digamos, un corticoide, que es una crema que se utiliza a nivel dérmico, ¿no? O sea, a nivel de la piel. Es, digamos, el novocortil es un medicamento, no de marca al 1%. Pero sin embargo, tú lo puedes encontrar como genérico, por ejemplo, hidrocortisona tópica, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos específicamente este medicamento? Para problemas de antiinflamación, para problemas de dermatitis, de contacto alérgica, irritativa, ¿no? Por picaduras de insecto, por, digamos, digamos, tal vez por allí alguien que está en la zona andina chocó, por ejemplo, con una ortiga, tú lo puedes aplicar, ¿no? Este medicamento y va a desaparecer. O para algún tipo, por ejemplo, ¿no? De alergia por detergentes, que también detergentes, jabones, entre otras que tú puedes tener, ¿no? Entonces, puedes colocar digamos, el nuevo cortil o en todo caso hidrocortisona tópica, que es el mismo, ¿no? La concentración, por ejemplo, de hidrocortisona al 0,5% de crema, que tú lo puedes, digamos, aplicar sin ningún problema. La razón sería, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones adversas o contradicciones puedes tener, digamos, con este medicamento? Por ejemplo, en aquella persona que tienen diabetes mellitus, por ejemplo, no puedes colocar ese tipo de medicamento, ni mucho menos para los que tienen tuberculosis o infecciones llagas, entre otras. O sea, no está indicado el novocortil para llagas. Lo, o se generaría un problema mayor allí, solamente es a nivel tópico, por eso estoy indicando para que ustedes lo puedan entender en ese sentido.
Profesora, una Si consulta, lo quieres disculpa. utilizar en una mujer embarazada, no hay. ¿Recuerdan usted los medicamentos que se utilizan a nivel tópico? Ya a nivel tópico generalmente no tiene complicaciones en una mujer embarazada. El Novocortil o hidrocortisona no se han determinado, por ejemplo, estudios, ¿no? Que ha generado un problema de incapacidad o problema, digamos, durante el embarazo. No hay ese tipo. O sea, ¿por qué razón? Porque los medicamentos a nivel tópico solamente quedan allí. No tienen la capacidad, por ejemplo, de pasar la barrera placentaria, ¿no? Es una gran ventaja. ¿De acuerdo? Profesor, lo que pasa que tengo un sobrino, desde diciembre, no sé qué le pasó, de un momento al otro salió un granito con puntas rojitas y cada 15 días se rebrota, entonces por eso le han recetado ese Norocortil y Veraler, por eso tenía duda, no sé, Veraler. El de la es, es un antialérgico. Ay, ya, Por ya, esa gracias. razón. ¿Mm? Por eso que probablemente tiene alguna alergia que le está provocando, digamos, esa erupción y para, digamos, evitar que se inflame esa zona, le están aplicando, por ejemplo, esa crema de Novocortil, ¿no? Por esa razón debe ser. Muchas gracias, profesor, por la Ok, respuesta. listo, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta con respecto al tema ya pasado? Profe, yo ¿Cómo está? necesito, profe, una preguntita, no se trata de ese tema. Oye, profe, tengo una vecinita aquí que tiene el cachete, bueno, demasiado recrecido porque por una muela. ¿Qué se le puede indicar? Mira, ¿tiene inflamada la dentadura? ¿Cuántos días? Oye, sí, tiene eso infectado, profe. Ya. Lo primero que tiene que hacer es desinfectarlo. Ajá, Colócale Dexacondiclo ya ajá, por 3 días para que desinflame. ajá, Ahí le puedes suministrar clindamicina por vía oral para que ajá. esa infección desaparezca. Clindamicina. Sí, por vía oral y Dexacondiclo vía intravenosa, vía Ya, intramuscular. ya, profe, ya. Gracias, profe. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Profesor, una pregunta, profesor. Dígame, Giovanna. Profesor, mira, mi hijita tuvo dengue y de los cuales quedó con la secuela de dolor del hígado y la boca del estómago, que no se podía ni calmar ni con nada, profesor. Inclusive, le habían recetado como ¿Cuál? iosina, profesor. Ese es para el dolor. Ajá. Ya, Pero le ardía el dolor, tenía un dolor bien insoportable. entiendo. ¿Qué se le puede dar, profesor? Porque le ha calmado un poco, o no de completo. Lo que pasa que lo siguiente con el dengue, esa es una secuela. No, esa secuela lamentablemente va a ir desapareciendo de poco a poco. No va a ser, digamos, de golpe. ¿Entiende? Sí, Entonces, por profesor. ahí tienes que tener paciencia. Por ejemplo, ya pasó el dengue, ¿no? Ya pasó con ella. Pero esa es una secuela que le está dejando. Entonces, lo que podrías hacer ya es otro tipo de tratamiento para mejorar su sistema inmunológico, ¿no? Ese es un tratamiento ya muy diferente. Probablemente ha deteriorado un poco las plaquetas de tu niña y por ahí está teniendo algunas complicaciones, ¿no? Entonces, ahí tendrías que tú suministrarle, digamos, ya vitaminas para poder, digamos, mejorar, ¿no? O en todo caso, elevar, pues, su sistema inmunológico, ¿no? Profesor, Si estás en Lima, disculpe, bueno, se te puede ayudar, pero si estás en provincia, tendría que indicarte cómo puede ser el tratamiento, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hija?
19 años, profesor, y aparte de eso, profesor, está con una hemoglobina de 11.8. No, ve, ahí está la razón por qué está el dolor del estómago. Entonces, lo que necesita ella es elevar esa hemoglobina, ¿no? Otro, suministrarle, digamos, vitamina completo, para que ella pueda mejorar su plaqueta. Tienes que tener cuidado con esa hemoglobina, por si acaso, porque una mujer debe tener una hemoglobina entre 12.5, no, hasta 11.5 es aceptable, pero 8 ya es anemia prácticamente. Y por ahí creo que el dengue le ha 11.8. afectado sus plaquetas. Oye, profe, Sí, ¿sabe que profesor. en Venezuela cuando uno tiene dengue le colocan mucho Benutren, que la Benutren trae todas las vitaminas? Ellos están hospitalizados, yo tuve mis 2 hijos con dengue y le colocaban Benutren todos los días le colocaban Benutren con Sí, dengue. ese es para mejorar el sistema inmunológico. Lo que pasa, no sé si acá en el Perú existe eso, ¿no? Porque en Ajá. todos los países son diferentes. Por ejemplo, en Colombia tiene otro nombre. Allá donde tú estás se regula con otro nombre. Y en el Perú se regula con otro nombre, ¿no? Claro, sí, profe, pero son puras vitaminas, pues por eso se llama complejo B, Claro. porque traen Benutren, porque traen todas las vitaminas. Lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo es básico. Ella necesita otros tipos de tratamiento para elevarlo. Ajá, No, esos Profesor, son otros tipos de vitaminas. profesor, ya. profesor. Giovanna, no sé dónde estás. ¿Estarás acá en Lima o de No, qué en departamento provincia, me hablas? profesor, acá por Padre Abad, profesor. Madre De Abad, ¿tú estás en Ucayali. el CUS? ¿Dónde? Por Padre Abad, Ucayali. Ucayali. Te demoraría bastante enviarte yo desde Lima prácticamente hasta allá y sería muy costoso. Pero normal, profesor. La vitamina yo lo pago, profesor. ¿Cuánto Ya, me mira, costaría? a Luján, escríbele, ya con ella me contacto yo y ahí conversamos, ¿ya? Ya. Otra Listo, última pregunta hacia mi persona. dígame. Profesor, yo, por ejemplo, he nacido más con glóbulos blancos que con rojos, ¿no? Siempre desde niña ya, pues, vengo acompañada de eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, mi hemoglobina es de 11.8. No puedo subir ahí. Yo tengo que estar con vitaminas. Claro, claro. De todas maneras, por ¿Me eso recomendaría, profesor? te indicaría qué vitaminas debes consumir y por qué vía lo debes suministrar. No, esos medicamentos, esas vitaminas te va a ayudar bastante a mejorar, ¿no? A mejorar. No solamente se ve, digamos, lo que es el sistema inmunológico, sino también esas vitaminas no se utilizan para mejorar el sistema respiratorio, para mejorar, digamos, nuestros riñones. O sea, va completo, ¿ya? Es una vitamina completa que se utiliza, ¿no? Y como te digo, allá pues, puedes controlar si tú sabes suministrar medicamento bien endovenoso, que bueno, ¿no? Bonito. Pero si no, vas a tener que contratar a alguien que te lo suministre bien endovenosa con las indicaciones que yo te voy a brindar, ¿no? La Ujú. secuencia, cómo se suministra el medicamento, qué es lo que se debe hacer para conservar, digamos, ¿no? Las vitaminas dentro de ella. O sea, hay un procedimiento para ello, ¿ya? Bien, Conversamos profesor. por interno. Ok. Profesor, profesor, la compañera que me agregue, profesor. No, no me tiene agregado, creo. Luján, un favor, agrega a la Giovanna Castro. Giovanna, mándale tu número a Luján Ya, por profesor, el gracias, profesor. chat para que te agarre. ¿Ya? Ok. Profesor, gracias. Listo. Vamos a esto, lo que es proceso de almacenamiento y distribución. Este es un tema, digamos, muy, muy bonita, la que ustedes tienen que saber, porque van a trabajar, digamos, en una botica, una farmacia, y lo que deben cumplir, digamos, permanentemente, ¿no? Es obligatorio para un profesional, digamos, de la farmacia. Un profesional de la farmacia no solamente debe saber de medicamentos, sino también debe saber de distribución, de almacenamiento, que son los fundamentales, digamos, en todo sentido de la palabra, ¿no? Y reconocer, por ejemplo, algunos dispositivos importantes que vamos a encontrar en la farmacia y cómo también interpretar esa información, ¿no? Recuerden ustedes que en un almacenamiento siempre va a existir un termohigrómetro. ¿Para qué sirve ese termohigrómetro? Para medir la humedad relativa y para medir
digamos, humedad, ¿ya? Para eso se utiliza el termohigrómetro. Vamos a ver qué nos dice aquí, a ver, por ejemplo. Profesor, El ¿me puede proceso repetir termo? higrómetro, Muchas gracias. termohigrómetro, ya, listo. Entonces, el proceso de buenas prácticas de almacenamientos también se rige por normativas, por leyes, ¿no? Entonces, las buenas prácticas de almacenamiento está indicado, por ejemplo, en la Ley General de la Salud, que es la Ley 26842, no se deben olvidar eso, en el caso peruano, ¿no? Porque esa es la que regula en sí todas las normativas en cuanto a la materia de la salud, porque es la ley madre, como he dicho en alguna ocasión. Pero sin embargo, tienes otra normativa o otra ley, que es la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos y Productos Sanitarios, que es la 29459. Y justamente allí nos habla también la forma como debemos realizar el proceso de almacenamiento, ¿no? En la Política Nacional del Medicamento, la resolución 1240 de 2004 también, en el reglamento del establecimiento farmacéutico 014 de 2011 también nos habla sobre la buena práctica de almacenamiento. Por eso que hemos indicado todas estas normativas para que ustedes lo tengan como conocimiento, ¿no? Así también, por ejemplo, la 585, la resolución ministerial 585, nos habla específicamente sobre el manual de buenas prácticas de almacenamiento. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la ley 29459? Esta es una, digamos, una referencia que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué nos dice? En el artículo 21 de la presente ley dice, los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización y dispensación y expendio de los productos considerados en la presente ley requieren de autorización sanitaria previa para su funcionamiento. O sea, te está diciendo, ¿no? Tú quieres vender medicamentos o quieres dispensar medicamentos, quieres importar, quieres fabricar, ¿no? Quieres almacenar o distribuir, tienes primero que tener una autorización sanitaria. ¿Eso qué implica? Que el lugar donde tú vas a realizar estas actividades tiene que brindar las condiciones de higiene y salubridad en todo momento, ¿no? ¿Por qué razón? La razón que tú vas a trabajar con medicamentos y los medicamentos, lamentablemente, como hemos dicho, son sensibles o en todo caso, por ejemplo, ¿no? Que los medicamentos se usan en seres humanos. Entonces, la ley de antemano, la Ley General de la Salud ya no protege la vida del, digamos, del paciente o del consumidor. Por eso te indica, ¿no? Antes de, ¿no? Antes de, debes de adquirir tu autorización sanitaria previa para su funcionamiento. ¿Qué más dice? La autorización sanitaria es requisito indispensable para el controlamiento de las licencias de funcionamiento por parte de los gobiernos locales. O sea, te está diciendo también, ¿no? Está bien, quieres poner tu botica, pero primero tu autorización sanitaria para que luego, ¿no? La municipalidad o la provincia donde tú vas a aperturar tu botica te brinde, ¿no? La licencia de funcionamiento, que son dos cosas muy distintas. La otra es la autorización sanitaria, ¿no? Que es muy diferente. Y la otra, digamos, son no las licencias de funcionamiento. La apertura prácticamente de tu local. Esa era en otra palabra que está diciendo, ¿no? Apaguen su audio, por favor. Gracias. Ya. ¿Qué más lo dice? En el artículo 22, también de la 29459, ¿qué dice? De la obligación de cumplir las buenas prácticas para desarrollar sus actividades, las personas naturales jurídicas, públicas y privadas, que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, dice, la importación, la distribución, el almacenamiento, la dispensación, el expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el reglamento respectivo y las buenas prácticas, dice, las buenas prácticas de manufactura. Mira, en este artículo 22 se vuelve más, digamos, más incisivo, ¿no? Dice, si vas a importar, vas a fabricar,
vas a distribuir, vas a almacenar, vas a expender o vas a dispensar, dice aquí, esta ley 29459, ¿qué dice? Artículo 22. Debes de cumplir con el reglamento de las buenas prácticas de manufactura. ¿Quiénes deben cumplir las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, en este sentido? ¿Ya? ¿Quiénes? Los laboratorios o las industrias farmacéuticas. Los que fabrican medicamentos deben de cumplir con ello. ¿Qué más deben cumplir ellos? Con las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Una vez se elaboran los medicamentos, van a, digamos, a sus almacenes. Y ahí dice, deben cumplir con las buenas prácticas de distribución. Lo que significa que cuando sale del almacén de la fábrica, tiene que ir a un almacén, digamos, especializado. En todos los aspectos, ya sea en el almacén, digamos, ¿no? De la industria farmacéutica, así como en los almacenes especializados, se debe de cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento igual. Ya recuerden ustedes. Además dice, se debe cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley. Por eso a nosotros que vamos a trabajar, digamos, con boticas y farmacias, también nos indican que cumplamos con con las buenas prácticas de oficina farmacéutica. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, en este caso, qué hacemos nosotros? Aquí está. Buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución y también seguimiento fármaco-terapéutico, entre otras, ¿no? Entonces, estamos obligados, quiera o no quiera, ya a realizar, digamos, todos esos procedimientos para que no las autoridades competentes, tanto, digamos, no de la municipalidad y como el caso, ¿no? De la direza aquí en Lima, te pueda brindar, digamos, no las documentaciones para que tú puedas aperturar tu botica o farmacia. En el caso de las provincias, ya hemos dicho quiénes van a otorgar este documento. Le hemos dicho las direzas, ¿no? Las direzas a nivel regional. Dependiendo de dónde te encuentres tú, puedes, ¿no? Puedes tú eh, aperturar tu botica. Quiero también dejar en claro, ¿no? Que nosotros, los que no somos químicos farmacéuticos, ¿no? Lo que no estamos reconocidos como químicos farmacéuticos, no podemos abrir, digamos, no podemos aperturar una farmacia, pero sí podemos aperturar una botica, ¿no? Que es muy distinto. En cambio, los químicos que ya somos, ya estamos titulados, podemos aperturar nuestra farmacia. Para tener una farmacia, el requisito principal es ser químico farmacéutico. Para aperturar una botica, no. Cualquiera la puede aperturar sin ningún problema. Por eso nos habla aquí de personas naturales, puede ser, digamos, una sola persona, o pueden ser, por ejemplo, personas jurídicas, empresas, ¿no? Pueden ser públicas y privadas. Cualquiera de ellas puede aperturar una botica, pero no puede aperturar, digamos, una farmacia. Para tener farmacia, vuelvo a repetir, se requiere de químico farmacéutico. ¿De acuerdo? Justamente aquí, por ejemplo, vemos el rol de la autoridad reguladora, ¿no? ¿Quién es la autoridad reguladora en ese sentido, por ejemplo, de las buenas prácticas de manufactura, de las buenas prácticas de laboratorio, de la buena práctica de almacenamiento a nivel, digamos, de producción? La DIGEMIT, ¿ya? La DIGEMIT ya es el responsable directamente de asegurar la calidad del medicamento, ¿no? Por eso la DIGEMIT realiza control, dice, por ejemplo, producción en laboratorio, ¿no? La DIGEMIT es el que va a supervisar, por ejemplo, el proceso de elaboración de ese medicamento. Esos medicamentos deben cumplir con las características de ser de calidad, eficaz y seguro, ¿no? Si no se cumple con esas condiciones, entonces ese medicamento no sale a la venta, ¿no? Porque se tiene que cumplir con todos los requisitos previos. ¿Por qué razón se han agudizado o se han vuelto más tenue los de la DIGEMIT? La razón es para preservar la vida. Hemos tenido experiencias, digamos, fatales, digamos, al momento de administrar medicamentos. Han provocado, por ejemplo, ¿no? Lo que es el caso de la talidomida, ¿no? Pueden provocar hidrocefalia, pueden provocar, digamos, digamos, el labio leporino, entre otros, un medicamento, si es que no, si es que se suministra, digamos, sin las condiciones establecidas por la DIGEMIT.
Por eso nos dicen, ¿no? Los medicamentos tienen que ser, digamos, adecuados para poder dispensarlo. Ahora, ¿cómo es que salió, digamos, este caso, por ejemplo, del medicamento de la talidomida? No se realizó el control adecuado. A partir de esa época de los años 70, las industrias farmacéuticas están bien apegadas a las normas. Por eso decimos, ¿no? Las condiciones específicas de fabricación son muy rigurosas, ¿ya? Además, la DIGEMIT también está observando, por ejemplo, cómo se realiza la distribución, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las droguerías. Entonces, para que se realice distribución, necesariamente las droguerías o los almacenes especializados tienen, pues, espacios muy específicos para colocar los medicamentos, ¿no? Usted sabe muy bien que los medicamentos no se deben poner en un baño, no se debe colocar en el piso, no se debe colocar muy apilado, entre otras. Entonces, para que se cumpla con las buenas prácticas de distribución o de almacenamiento, la DIGEMIT realiza permanentemente supervisiones de fiscalización, ¿ya? En el caso de nosotros, por ejemplo, que es el caso de la dispensación de las boticas y farmacias, de igual forma, no solamente los fiscalizadores de la DIGEMIT van a ver, digamos, no los medicamentos que están en tu área de dispensación, sino van a acudir directamente ¿a dónde? Al área de almacenamiento. Por eso, en alguna ocasión he indicado, por ejemplo, que está totalmente prohibido, ¿no? Alimentarse, por ejemplo, en una botica, una farmacia. ¿La razón cuál es? La razón justamente es que traen, digamos, insectos, roedores. Por eso que cuando a ustedes, por alguna ocasión, tal vez por ahí, ¿no? Se les ocurra almorzar ahí y por tu buena suerte aparece el fiscalizador, lamentablemente vas a caer en ese error. Por eso yo indico, no es el lugar correcto para poder alimentarse, digamos, en el área de la farmacia o la botica. Tienen que tener ustedes su horario de rotación, ¿no? Para el almuerzo. Tienen que establecer horarios digamos, de almuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, para allí ya aterrizando, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas de almacenamiento? Como dice, ¿no? Se enfoca, dice específicamente en almacenar, no los productos. En almacenar los productos. En otras palabras, no busca asegurar la calidad del medicamento, ¿no? La eficacia del medicamento, la seguridad del medicamento para que sea, digamos, entregado un producto correcto, un producto bueno que realice la acción farmacológica. Además nos dice, ¿no? Aquí, consistentemente almacenado, transportado y distribuido de acuerdo a estándares de calidad apropiados. Bien, ¿no? Te es muy rígido en ese sentido. ¿Por qué es que se debe de cumplir con ello? Recuerden ustedes, recuerden la palabra trazabilidad que yo en alguna ocasión ya lo he indicado, ¿no? Para que el medicamento llegue, por ejemplo, a tu botica y farmacia, hace toda una secuencia. A esa secuencia se le llama trazabilidad. Recuérdate, ¿dónde empieza? En los laboratorios. Luego de ahí, ¿a dónde va? Va, digamos, hasta el almacén. Luego de ahí, ¿a dónde va? Va al distribuidor, el que te va a transportar. Luego, ¿a dónde llega? Recién llega, digamos, digamos, a la botica o farmacia. Y de la botica o farmacia, ¿a dónde va? Al consumidor final, que es el cliente. Entonces, en todo ese proceso, ¿no? Por los cambios climáticos, ¿no? La contaminación ambiental, entre otras, es que los que realizan transporte tienen que brindar, ¿no? Digamos, estándares de calidad apropiadas para asegurar la calidad de ese medicamento en todo momento. Si usted van a distribuir medicamento también por internet, lo pueden vender vía online, como se dice ahora, tienen que tener, digamos, no un transporte que brinde las condiciones adecuadas para, digamos, llevar esos medicamentos. Si no cumple, lamentablemente no vas a poder realizar esa distribución, ¿no? Tal vez lo puedes hacer por lo de abajo, pero recuérdate que si en algún momento las autoridades competentes te detectan que tú estás realizando dichos actos, te van a sancionar. Por eso decía, las sanciones van desde 0.5 UITs hasta 25 UITs de cierre temporal hasta cierre definitivo del local. Y bueno, ahí va con sanciones económicas, ¿no?
Entonces, en todo momento hay que estar, digamos, vigilantes, atentos a todo ello. Para que no suceda eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento. ¿De acuerdo? Listo. Profesor, una consulta. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué documentos debe tener más o menos para que sea seguro sobre el transporte o cuando un transporte te transporta los medicamentos? ¿O qué regla en documento debe tener más o menos? Ahorita lo vamos a ver eso. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con almacenamiento. Lo que a ustedes les interesa es la parte de almacenamiento, porque la parte de transporte ya generalmente lo ve, digamos, la droguería o el laboratorio que te va a vender los medicamentos. Pero no está de mal hablar en algún momento, por ejemplo, no de la buena práctica de transporte también. Lo que ahora estamos viendo son la buena práctica de almacenamiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que tus medicamentos se conserven adecuadamente, ¿no? Que debes tener en un lugar donde brinde condiciones. Mira, acá vemos, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Dice, principios de las buenas prácticas de almacenamiento. Como tú puedes ver aquí, esto es un almacén y esto también es un almacén. La correcta es que los medicamentos se almacenen de esta forma, no apilados, no en el piso, uno sobre otro. Esta es una mala práctica de almacenamiento. Por ahí dice, ¿no? Almacenar apropiadamente significa que todos los materiales de almacenamiento estén siempre disponibles, accesibles y en buenas condiciones. Asegura que cuando se provee productos terminados a los clientes y consumidores, se tengan alta calidad y seguridad en su uso. O sea, mira, imagínate que tú tienes un almacén, pero no sabes cómo realizarlo. Lamentablemente, el medicamento que le vas a vender a la persona o lo vas a dispensar probablemente esté en mal estado o esté deteriorado. Lo cual no solamente no va a ser la acción terapéutica, sino también puede generar una intoxicación. Y por ahí podrías tú tener problemas, ¿no? Aparte es eso con el personal, pero por otro lado, estaría, por ejemplo, un problema con las autoridades competentes, ¿no? Que no estás cumpliendo con las disposiciones concretas establecidas, ¿no? En la presente ley, que es la 29459, recuérdate tú, que además hemos dicho que en la presente ley también está el decreto supremo 014 que establece, ¿no? Cuáles son las especificaciones que uno debe cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, esto es un ejemplo claro, ¿no? Cómo se debe tener específicamente un almacén con respecto al otro. Por ejemplo, acá hay estantes, sí, digamos, medicamentos de cajas en el piso, pero están sobre parihuelas. No pueden estar lamentablemente en el piso. ¿Por qué razón? Y ya le he vuelto a repetir, el piso tiene mucha humedad. Recuérdate que el piso puede contener muchos microorganismos y eso sería fatal y dañino, digamos, para los medicamentos, ¿no? Y aún peor, digamos, para la persona que lo va a adquirir, pues. ¿Ya? Vamos a un receso y regresamos, pues. ¿De acuerdo? Vamos a un receso y regresamos para continuar con esta clase. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. Profesor.
Ah, 350. Después de ver el talento de esta chica en el centro de Netflix, también quedarás asombrado. Su nombre es Tubaguetti de Turquía. Día del peinado loco, ¿cuándo? Sí, no, de 3 litros son. Compañera, ¿puede apagar su audio, por favor? Micrófono, diré. Disculpe.
Ahora atento a su asistencia, por favor. Briseño Macucachi. ¿Se encuentra Briseño? Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Carpavides Josefina. Carpavides Josefina, ¿está ahí? Sí, profe, presente. Chinapasa Chipana. Chinapasa Presente, Chipana. profesor. Eh, Chipana Quizá. Presente, profesor. Bajumo Valencia. Presente, profesor. Ok. Colonia Araníbar Ibet. Presente, profesor. Ok. Con Orcuya Mozo. Profesor, buenas noches. La Bueno, compañera me indicó que no se iba a poder conectar por motivos de conexión. con Mala Orcuya. conexión. Sí, pero que si podía considerarle. Sí, me comentó así. Ya está bien. Diego Maza. Diego Maza. Presente, magíster. Buenas noches. Ok. Esther Castrejón. Esther Castrejón. ¿No está Esther? Giovanna Castro. Sí está, ¿no? Presente, profesor. Ok. Marota Champi. Presente, profesor. Ok. Luján Morales. Está también. Mamani Pereira. Presente, profesor. Ok. Pichilinga Nicho. Presente, Pichilinga profesor. Nicho. Ok. Presente, profesor. ¿Cómo está María Isabel? ¿Ya mejor? No salgo de una y entré en otra, profesora, sobre la garganta. Hay que tener paciencia. Tiene las defensas bajas, María Isabel. Ay, Pero ya, disculpe por entrar tarde, profesor. Es que había quedado dormido. Una fastidia que te entiendo. Pero hay que tener paciencia. Así es la salud a veces. Ok, cuídate. gracias. Purisaca Quispe. Presente, profesor. Ok. Quispe Álvarez. Quispe Álvarez. Rajas de la Cruz. Presente, profesor. Ok. Rubio Sánchez. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Domínguez Mesa. Domínguez Mesa. Buscavir Calabado. Buscavir Presente, Calabado. profesor. Ok. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Valencia Orbegoso. Valencia Orbegoso. Mendoza Fernández. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien no llamé? Profesor Castrejón Chuquimango Esther. Por mi internet no lo escuché. Ya. ¿Dónde está? Ya. ¿Alguien más? Magíster, Dígame, del ¿cómo está? día 13, no me ha puesto la asistencia. Lo veo que está en blanco. Diego Maza Helen. ¿Dónde estás? ¿Qué número eres? Ay, no. Diego Maza Helen. Acá. Sí, Ya está. Lo que pasa es que gracias, sí, le magíster. estaba llamando asistencia y algunos que no contestaron lo dejé en blanco. Ah, ya. Disculpe, magíster. Ok, ya está. Bien. Entonces, por aquí siempre vamos a plantear algunos objetivos, ¿ya? Como he dicho, los objetivos se plantean con la finalidad de cumplir, digamos, con ella. Los objetivos permiten
que lo que uno se ha establecido se cumpla. Por eso dice, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de la buena práctica de almacenamiento? Dice, conocer y aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado almacenamiento y distribución de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Ves? Si usted no lo sabe, la normativa, entonces va a ser complicado, ¿no? Llevar a cabo, por ejemplo, buena práctica de almacenamiento. En ese sentido, el objetivo debe cumplirse en todo momento, ¿no? Porque está establecido y que sobre todo va a permitir que ustedes tengan, digamos, la guía, la secuencia, ¿no? De cómo realizar, digamos, almacenamiento adecuados cuando ustedes trabajen o tengan su botica, ¿no? No va a haber tanta complicación en ese sentido. Entonces, ¿qué nos dice? La buena práctica de almacenamiento dice, la buena práctica de almacenamiento constituye un conjunto de normas, lo que está diciendo administrativos y técnicos, obligatorio de almacenamiento que deben cumplir los establecimientos de importación, distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos, a fin de con respecto a las instalaciones, equipamiento y procedimientos operativos destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos, ¿no? Lo que aquí se busca dos cosas, ¿ya? Garantizar el mantenimiento y las propiedades de los productos. Por eso es que el lugar donde vas a almacenar, digamos, los medicamentos, tiene que ser una zona exclusivamente para ella, ¿no? Y deben contar en sí con algunos Profesor, estándares. Dígame, colega. profesor, disculpe, me bota el Zoom, no puedo contestar mi lista. Ah, ok. Domingo en mesa. Ya ahorita lo veo, ya un minutito. Ya, profesor. Ya está. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en buena práctica de almacenamiento, ¿no? Sobre todo, como dice, ¿no? La buena práctica de almacenamiento son normas técnicas y administrativas que busquen en todo momento asegurar o garantizar el mantenimiento de los medicamentos, así como sus características y las propiedades del producto, ¿no? ¿Qué significa cuando nos habla de característica, por ejemplo? Vamos a suponer que sea un comprimido. Que ese comprimido tenga la misma, ¿no? calidad cuando fue, digamos, elaborado. Pero resulta que cuando tú no realizas buena práctica de almacenamiento, te lo vuelvo a repetir, ese comprimido puede desmoronarse, puede, digamos, astillarse, entre otras. Entonces, ¿sirve para el consumo humano? Ya no sirve. Ese tipo de medicamento ya no se debe dispensar. ¿Por qué razón? Porque ha perdido su calidad de valor. Ese es el detalle. ¿Ya? Para eso es que estamos indicando qué es lo que se debe hacer en cuanto, digamos, no el almacenamiento de un medicamento. Entonces, no dice qué es lo que hay en sí, pues, dentro de un almacenamiento, ¿no? El área de almacén, que es muy diferente a almacén, es un caso muy diferente que almacenamiento, ¿eh? Almacén es un lugar físico, almacenamiento es guardar en sí, ubicar los medicamentos en lugares establecidos, ¿no? Nos habla sobre flujo, buena práctica de almacenamiento, área básica de almacén. En distribución, encontramos distribución, flujo, red de distribución, sistema de distribución, factores clave para el sistema de distribución, importancia de los medios de transporte. Lo que nos vamos a enfocar ahora nosotros es en este grupo, ¿ya? De almacenamiento. Aquí no vamos a enfocar porque ahora es el tema de esto. Entonces, aquí está bien claro, ¿no? ¿Qué es el almacén? Dice, espacio físico destinado para conservación, manejo, seguridad y control de los medicamentos y dispositivos médicos. Por ejemplo, esta es una imagen de un almacén especializado, ¿no? Esta es una imagen de un almacén especializado y aquí nosotros podemos ver específicamente cómo están almacenados, embalados los medicamentos. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para poder conservarlo. Mira, en esta parte baja, mira, aquí, parihuela. Aproximadamente nos dice cuánto es el espacio entre el piso y el medicamento. Dice, entre 10 a 15 centímetros, dice. Entre el piso, no y el medicamento. Y entre la pared y el estante, aproximadamente 30 centímetros. Ahí ya hay. No es lo que se dice, no.
indicaciones cómo se debe almacenar un medicamento, ¿ya? Además, por ejemplo, aquí nosotros observamos, ¿no? Observamos, por ejemplo, áreas, digamos, de almacenamiento. Mira, vemos, por ejemplo, aquí dice medidas o medicamentos de control. O sea, este es un almacén, ¿ah? Mira, lo voy a agregar un ratito, un poquito, lo voy a ampliar para que usted lo vea. Mira cómo está distribuido este almacén, mira. ¿Ya? Mira, dice, hay un área específica, dice, medicamentos de control. ¿Cuáles son? Psicotrópicos y estupefacientes. Tiene su área. ¿Qué más dice? Preparados magistrales. Es otra área. No, usted sabe muy bien que los preparados magistrales son para uso individual, uso personalizado. ¿Qué más dice? Dice revisión, zona de revisión, zona de embalaje, zona de despacho, cuarentena, mira. Cuando un medicamento va a cuarentena, cuando probablemente se ha observado, digamos, alguna modificación en su composición, ¿no? O es que un medicamento, por ejemplo, recién viene y hay que mandar a cuarentena. ¿Hay alguna razón por qué mandar a cuarentena? No se manda por mandar, digamos, los medicamentos a cuarentena. Área administrativa, que este es el control total de este almacén. Aquí están las estantes, la estantería, estas de aquí. Por eso dice almacenamiento, este sector. Luego dice sustancias, dice inflamables. Pueden ir, por ejemplo, aquí lo que es el extintor, pues, ¿no? Luego dice servicio sanitario, que es servicio higiénico, que tú lo sabes. Bodega y zona de reciclaje. O sea, cada una de estas zonas prácticamente está distribuida adecuadamente. ¿Por qué? Porque este es un área de almacén especializado. En la botica y farmacia es distinto la distribución de almacén. Es muy diferente, que está un poco más abajo, ahí lo veremos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Por ejemplo, ¿qué es el almacenamiento? Cambió la estructura, dice. Dice, proceso técnico y administrativo que consiste en ubicar en el almacén o farmacia los medicamentos, dispositivos médicos de acuerdo con la buena práctica de almacenamiento que garantice, mira lo que no vuelvo a decir, ¿eh? La calidad, el resguardo de la seguridad hasta su distribución o utilización. Entonces, igual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es una imagen de una farmacia, una botica. Como tú puedes ver, aquí están los anaqueles y cómo están colocados los medicamentos ordenadamente. ¿Ves? No estás observando ningún medicamento en el piso. Lo ves encima, digamos, de estos anaqueles. ¿Por qué razón? La razón es lo siguiente, es para que el medicamento se conserve, no que el medicamento no se deteriore. Recuerden ustedes que el piso también puede generar, digamos, tiene temperaturas diferentes. Una temperatura, digamos, ambiental es muy diferente a la temperatura del piso, cambia. Por lo general, la temperatura del piso puede ser más frígido que el ambiente. Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones, lo más adecuado o lo más acorde es que se coloque, digamos, en estanterías y de esa manera tú puedes tener, digamos, los medicamentos bien conservados, ¿no? ¿Qué dice? El proceso de almacenamiento consta de 4 etapas. Esto no deben olvidar, dice. Etapa de recepción, etapa de almacenamiento, etapa de control de stock, etapa de embalaje y entrega. Cada una de ellas es importante, ¿no? En este sistema de almacenamiento de las 4 etapas no puedes saltar el proceso. No te puedes ir primero por el control de stock, luego por el almacenamiento, sino que cada uno ya cumple una función especial. Si adquieres tú un medicamento, ¿qué es lo que debes hacer? Primero, recepción, luego almacenamiento, luego control de stock y luego etapa de embalaje y entrega. Eso es lo que hacen, digamos, por ejemplo, los almacenes especializados, ¿no? Cumplen estrictamente con este proceso. ¿Ustedes deben realizar esto? Claro, también se debe realizar, porque es riguroso para cada uno de nosotros. Y dentro de la recepción que tenemos, por ejemplo, objetivo, pasos y consideraciones técnicas, vamos a ver aquí, mira. Etapa de recepción e ingreso físico, ya cuando tú recepcionas el medicamento, ¿qué dice? Verificar las características físicas
y los documentos de los medicamentos e insumos que ingresan al almacén especializado. Bueno, ¿ustedes van a realizar verificación de documentos? Sí. ¿Van a revisar las características físicas de un medicamento? Sí. Están obligados. ¿En almacén especializado realizan este proceso de recepción? Sí. ¿Qué me dice? Oficializar el ingreso de los medicamentos e insumos recibidos. O sea, tienes que registrar. Iniciar las responsabilidades y los derechos sobre los bienes que ingresan a la institución. Desde el momento que ya ingresan, tú eres prácticamente dueño de ese medicamento y está bajo tu responsabilidad, digamos, buscar las condiciones adecuadas de conservación de esos medicamentos. ¿Qué más dice? ¿Cuáles son los pasos en la etapa de recepción? Dice, recibir documentos de adquisición o envíos, recibir los bienes, inspeccionar y verificar, suscribir documentos, registrar los datos de los ingresos. Y mira lo que te dice aquí. Mira. Recibir documento de adquisición envío, dice. El almacén debe tener conocimiento anticipado de los medicamentos e insumos que se van a recepcionar. Ustedes, quieran o no quieran, al momento de adquirir un medicamento o lotes de medicamento, ya tienen, digamos, el documento. Y con ese documento hay que verificar, pues, ¿no? Hay que registrar o hay que, digamos, revisarlo para saber si todo lo que te ha llegado está correcto. ¿Qué me dice? El área de adquisición remite copia de orden de compra al almacén con la debida anticipación. Ustedes lo van a tener anticipadamente. Antes que llegue el medicamento, ustedes ya lo van a tener estos documentos. El personal responsable de recibir, dice, los documentos es el jefe de almacén especializado, quien deberá coordinar con el responsable técnico. En el caso de ustedes, no van a tener un jefe de almacén, sino vas a tener como jefe al químico farmacéutico. Y como tú trabajas en una botica, una farmacia, tú eres responsable, digamos, de recibir los documentos, ¿no? Que te van a entregar para que tú puedas, digamos, chequear o verificar lo que está entregándote, ¿no? Dice, recibir los bienes, dice, recibir documento del proveedor, guías de remisión, eso es importante, ¿ya? En la guía de remisión está toda la indicación, encima de ello está, por ejemplo, ¿no? La cantidad de medicamentos que pueden venir, por ejemplo, en el caso de la PECOSA, ¿no? Protocolo de análisis y facturas que acompañan los medicamentos e insumos que serán internados, es de hecho, tienes que pedir toda esa documentación. Descargar los medicamentos y insumos y trasladarlo al área de recepción, eso también se hace. Verificar el número de paquete recibido y citar conforme al transportista. O sea, tú no puedes decir al transportista, señor, bájelo todo y déjalo ahí. Pero ¿qué pasaría si es que el señor por alguna razón no bajó todos los medicamentos? O resulta que tú confiaste y te faltan medicamentos. ¿La responsabilidad neta de quién es? ¿Del transportista o de usted? De usted. Porque usted no es que ha sido elegido para realizar todo este proceso de recepción de medicamentos. Ya. El responsable de esta actividad es el jefe de almacén especializado en un personal administrativo. En este caso van a ser ustedes. Lo que van a recepcionar el medicamento van a ser ustedes. Les van a indicar, les van a dar responsabilidad en algún momento. Dice. ¿Qué más dice? Errores comunes en recepción. Mira lo que se hace. Dice, productos en el suelo. Malísimo, pues. No debes colocar ningún producto en el suelo. Ya lo hemos indicado. Por eso están las parihuelas, ya les he indicado yo. Personal encima de la caja de los productos, tampoco, porque los medicamentos son, digamos, sensibles. No tienen soporte a presiones, ¿ya? Personal sin sus implementos de seguridad y sin uniforme de trabajo. Por ejemplo, aquí estamos viendo una persona, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, una persona sin los instrumentos, ¿no? O la medida de bioseguridad, digamos, para recepción de ese medicamento. No lo tiene, está sin polo, está trabajando así, digamos, desordenadamente, ¿no? Aquí también, por ejemplo, esta acción de escribir sobre encima de los medicamentos, de la caja de los medicamentos, también está mal. No es lo correcto. Para eso tú tienes un área específicamente para llevar a cabo todo ese proceso. Dice, sin el uso de un equipo adecuado para los productos, dice, descarga de productos en zonas inseguras. No verifican los documentos correspondientes a una recepción de productos. No se registra la recepción de mercadería. Eso es una mala acción de, digamos, de la buena práctica de almacenamiento.
¿Ya? Lo que se debe decir es correcta recepción de medicamentos, dice, productos en palets, como yo te he dicho, parihuelas, personal encima de las cajas, personal encima de las cajas de productos, personal con sus implementos de seguridad, correcto apilamiento, uso de equipo adecuado, descarga de productos en zona segura, verifican los documentos correspondientes, se registra la recepción de mercadería. Todo ello sí está correcto, no como en el otro caso. Probablemente tú en una botica y farmacia pues no vas a tener los instrumentos, no vas a utilizar, por ejemplo, insumos para la elaboración de medicamentos, pero sí vas a tener medicamentos que tal vez no te van a pedir tanto, digamos, tanto implemento, ¿no? No es como un almacén especializado. Por lo menos una botica, una farmacia tiene que estar con la indumentaria correcta, pues, ¿no? Y realizar lo que realmente te están pidiendo. ¿Qué dice? ¿Qué luego debes hacer? Dice, cotejar documentación, ¿no? ¿Qué significa eso? El documento que tú tienes al momento de la adquisición con el documento que te trae el transporte. Tienes que cotejarlo, tienes que compararlo. Si realmente corresponde o no corresponde al medicamento que tú has pedido, ¿no? Si son las mismas cantidades. Todo ese proceso tienes que hacerlo porque es parte del almacenamiento. Dice, verificar aspectos administrativos, nombre, unidades, precios, entre otras. También lo tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay errores en que te pueden perjudicar enormemente, ¿no? Imagínate que te entrega un medicamento por otro y un precio diferente. Para ti, no, va a ser un poco más complicado tal vez no tener el medicamento a la mano. Claro, te van a cambiar, pero lamentablemente tú has perdido tiempo. Para todas esas cosas siempre hay que tener, digamos, ¿no? Hay que tener, digamos, cuidado al momento de recepcionar documentos, ¿no? ¿Qué más dice? Verificar aspectos técnicos, dice. Control organoléptico. Hay que revisar. ¿Por qué es importante realizar el control organoléptico? Para saber si ese medicamento está adecuadamente, dice. Protocolo de análisis, registro sanitario, ¿tiene o no tiene ese medicamento? Fecha de vencimiento, lote, entre otras. Tienes que verificar, porque eso es lo que se pide, ¿no? Registrar en un formato los resultados de evaluación técnica realizada, bueno, si es que requiere. El responsable de esta actividad es el personal técnico o administrativo según corresponda, ¿ves? Pero ustedes tienen que realizar este control. Aquí es lo importante. Nombre, unidades, precios. Inclusive podemos hablar nosotros de fórmula farmacéutica. Mira, acá te dejo algo, ¿ya? Dice, verificación de aspectos administrativos. Los principales son, mira, nombre genérico del medicamento o insumo solicitado versus el producto atendido, ¿no? O sea, si has pedido tú medicamentos genéricos, entonces tiene que estar indicado ahí con esa información. Dice, cantidad solicitada versus cantidad atendida. ¿Cuánto solicitaste y cuánto te están entregando? También tienes que verificar. Precios unitarios y totales acordados, también. Puede ser que te estén cobrando más o te estén cobrando menos, ¿no? Fecha y formas de entrega, también es importante. Usted tiene que establecer, ¿no? Periodos de fecha de entrega, digamos, de ese medicamento. Presentación de certificado de calidad o protocolo de análisis, también. ¿Qué más tiene que hacer un almacén? Dice, nombre genérico de producto solicitado versus el despachado, también. Forma farmacéutica igual a la requerida, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son las fórmulas farmacéuticas de los medicamentos. Ahí están los sólidos, los semisólidos, los líquidos y los gaseosos. Si tú has pedido, por ejemplo, sólidos, si te traen otro medicamento, otra fórmula farmacéutica, creo que no estaría, digamos, de acuerdo en lo que ustedes están pidiendo, ¿no? ¿Qué más dice? Concentración. Si tú has pedido de 200, de 5 miligramos, ¿no? Vamos a suponer que has pedido comprimido de 200 miligramos, 250 miligramos. O, por ejemplo, vamos a suponer que has pedido amoxicilina 500 miligramos, ¿no? Y te traen de 250. No estaría, digamos, acorde. Claro, tú me dirás tal vez es amoxicilina, pero ambos no tienen la misma, digamos, dosis, ¿ya? El de 250 miligramos es menor con respecto a la 500. Recuérdate. Todo ello tú tienes que verificar. Por eso estamos en la etapa de recepción de medicamentos. ¿Para qué? Para que no cometas errores. Otro que tiene que tener en cuenta es la fecha de vencimiento. Aquí también, registro sanitario, número de lote, que es fundamental. Digamos, para ustedes en algún momento levantar su inventario, ¿eh?
Por si acaso, cuando tú levantes inventario, te van a pedir esto: nombre genérico, forma farmacéutica, concentración, fecha de vencimiento, registro sanitario y número de lote. Esto va, ¿dónde? Cuando tú levantes inventario. Toda esta información va ahí, tienes que verificarlo. Por eso te digo que tienes que tener la paciencia suficiente para poder realizar, digamos, todo este tipo de procesos. ¿Qué más dice? Verificación de perfecciones técnicas, dice. Características físicas y organolépticas del medicamento e insumo. Condiciones de almacenamiento, características relacionadas con las etiquetas, empaque, envase, embalaje y forma farmacéutica. Mira, también tienes que verificar. Bueno, tal vez por ahí has pedido un envase, por ejemplo, de plástico, ¿no? Entonces, corresponde, o es un envase de vidrio, no sé, corresponde. Tal vez no es el envase que tú has pedido, ¿no? ¿Por qué se utiliza bastante los envases de vidrio? Porque no tiene capacidad de reacción, digamos, de reacción química, por esa razón. Entonces, tienes que sí o sí verificar. Dice. Certificado de calidad o protocolo de análisis de cada lote recibido también. Resultado de control de calidad solicitado también. ¿Para qué? Para que tú te asegures que ese medicamento esté en buenas condiciones, ¿no? Que el medicamento que llegó esté acorde a lo que ustedes están solicitando. ¿Qué más dice? Suscribir documento, dice, elaborar y dar conformidad al acta de recepción en la que consta la verificación cual y cuantitativa. Lo único que vas a hacer tú es firmar, digamos, en esa guía de remisión que estás recepcionando los medicamentos, no la cantidad, no la, digamos, del medicamento pedido, ya sea en fórmulas farmacéuticas, no vas a tener que darle conformidad, pues ellos te traen una guía de remisión y justamente tú tienes que firmar esa guía de remisión, dando conformidad a lo que estás recibiendo. ¿Qué más dice? Enviar al área de adquisición para el trámite de pago. Bueno, si es que es necesario, ¿no? Si es que realmente es contraentrega, entonces vas a tener que enviar, o en todo caso, ¿no? Remitir el documento para que se efectúe, digamos, el pago. ¿Qué más dice? Registrar los datos de los ingresos, pero registrar los ingresos de los CARDEX valorados en el sistema informático. En este caso, si tienen CARDEX ustedes, ahí lo levantarán. En todo caso, si no tienen, lo harán, digamos, de manera manual en un inventario físico, ¿no? El responsable de esta actividad es el personal administrativo, pero como una farmacia y una botica generalmente no hay personal administrativo, entonces es el técnico o el auxiliar, cualquiera de ellas, ¿no? Generalmente, la primera vez no lo vas a hacer, te va a enseñar el técnico, pero luego tú lo vas a tener que realizar, ¿ya? Porque muchas farmacias y boticas siempre rotan, digamos, no en sus funciones. ¿Qué más dice? Consideraciones técnicas, dice, mira, en toda recesión debe verificarse la correcta entidad, cantidad y calidad de los medicamentos e insumos. Debes verificar. Asimismo, debe realizarse una inspección de las características externas del medicamento e insumo recibido. Por ejemplo, ¿no? El rotulado, dice el envase, el contenido, características del organoléptico, entre otras. Mira, si te viene, por ejemplo, un medicamento de un lote en una caja, por ejemplo, no aplastada, achatada, deteriorada, no creo que lo recibas, ¿no? Porque tú no sabes de antemano cómo está ese medicamento. De antemano esa caja debe ser rechazada. ¿Por qué? Porque ellos no han cumplido con la buena práctica de distribución. La buena práctica de distribución indica que el medicamento que salió, ¿no? de almacén especializado debe llegar en las mismas condiciones, digamos, a la farmacia o botica. Entonces, si tú lo recibes, ya es bajo tu responsabilidad, pues, ¿no? Una vez firmado, digamos, el documento de recepción, ya no tienes derecho, digamos, a hacer reclamo, porque se supone que tú estás recepcionando medicamentos según estado. ¿Qué me dice? La recepción física de medicamentos e insumos debe ser confrontada con la guía de remisión y factura. Vuelvo a repetir. En caso de conformar, proceder a firmar la guía de remisión y elaborar el acta de recepción y conformar. Esto también se debe ser suscrito por el jefe de almacén. Ese es siempre en cuando, no, ya te he dicho, ve a un almacén especializado, pero si no, lo tienes que hacer tú. Firmar, digamos, esa guía de remisión y dando conformidad lo recepcionado. ¿Qué más dice? La elaboración de esta acta es importante porque ahí firman las partes, o sea, entre el proveedor y la institución. Ojo, y si hay conformidad entre lo adquirido, solicitado y lo entregado. ¿Ya? Los medicamentos e insumos que no cumplan con las especificaciones técnicas o administrativas deben estar almacenados en el área de cuarentena.
Si por ahí tú ves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tal vez hay alguna situación que no está de acorde a lo que se está estableciendo, tú puedes mandar, dice, no, este medicamento a la zona de cuarentena hasta su regularización por el proveedor, ¿no? Por eso es importante que ustedes verifiquen, vuelvo a repetir, verifiquen, revisen los medicamentos, revisen la cantidad, revisen la fecha de vencimiento, revisen el lote. ¿Qué pasaría? Claro, te trae un medicamento que tiene, que brinde todas las condiciones, pero sin embargo está próximo a vencer. No te conviene, no creo que un medicamento lo vas a poder vender tan rápidamente, ¿no? Por eso es fundamental que la adquisición de medicamentos sea a largo plazo. ¿Para qué? Para que pueda salir sin ningún problema. ¿Qué no dice? Etapa de almacenamiento, dice. Los principales objetivos son, dice, conservar los medicamentos e insumos en las condiciones adecuadas, aplicar la buena práctica de almacenamiento, disponer de existencia para tener como oportunidad las necesidades de medicamentos e insumos. ¿Por qué te dice disponer de existencias? Es que tienes que saber cuánto tienes, ¿no? Por eso el inventario se puede ser semanal, se puede ser, digamos, quincenal, mensual o trimestral, ya depende específicamente de la empresa donde tú vas a laborar, ¿no? Si te dice que tienes que realizar, digamos, el inventario semanalmente, lo tienes que realizar. ¿Para qué? Para estar verificando, no, digamos, la fecha de vencimiento, entre otras. Pero hoy en día, muchas farmacias y boticas ya tienen software, ¿no? En ese software es más fácil, digamos, verificar los datos del medicamento. Es más, que puedes sacar un reporte fácilmente y chequearlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero hay algunos que no tienen que realizar un inventario. ¿Cuáles son los pasos recomendados? Dice en la etapa de almacenamiento y conservación, dice, acondicionar el lugar de custodia, clasificar los bienes, trasladar y ubicar, registrar, conservar los medicamentos e insumos. Mira, aquí vamos a ir para que ya vamos terminando. Mira, dice, acondicionar el lugar de custodia. Mira. Como tú puedes observar, acá hay anaqueles. Dice, definir áreas de almacenamiento y acondicionarlas. Definir los métodos de ordenamiento de medicamentos en el almacén. ¿Para qué deben de ustedes aplicar un método de ordenamiento? Para poder ubicar el medicamento rápido, preciso. No te genere, digamos, demora. Por ahí, si tú almacenas desordenadamente, lamentablemente no vas a poder no ubicar los medicamentos cuando tú los requieres inmediatamente. ¿Ves? Clasificarlo bien, me dice, separarlos en función del método de ordenamiento definido. Identificar lugares de almacenamiento correspondiente. Y eso es lo que quiero ir para que ustedes vean. Mira. Ya. Dice, trasladar los medicamentos a los lugares previamente identificados. Asegurar que los medicamentos de transporte garanticen la integridad de los medicamentos e insumos. Ubicar los medicamentos e insumos en parihuelas, estanterías y refrigeradores. ¿Por qué tendría que utilizar un medicamento o una refrigeradora para almacenar un medicamento? Porque requieren cadena de frío. Por esa razón. Por ejemplo, vacunas, ¿no? Se requiere cadena de frío. ¿Ya? Registrar los datos de ingreso de los medicamentos en tarjeta de control visible. Eso ya usted tiene que revisar la parte interna. Por eso dice, ¿no? Cómo específicamente nosotros podemos, ¿no? Allí utilizar métodos para, digamos, almacenamiento. ¿Qué dice? Aplicar la buena práctica de almacenamiento para garantizar la calidad de los medicamentos e insumos almacenados. Se recomienda contratar, dice, póliza de seguro para cobertura de riesgo en almacenes, por ejemplo, contra incendios. Si deseas, puedes hacer eso. Es una sugerencia, no te están diciendo que es obligatorio. ¿Ya? Si tú piensas que en algún momento puede haber un problema de cortocircuito, qué sé yo, entonces puedes contratar a una empresa aseguradora. Pero si no, no hay necesidad. Así que no es un requisito indispensable, sino es una sugerencia. Dice, sistema de ordenamiento. Acá yo les dejo un criterio, cómo deben ustedes ordenar sus medicamentos, ¿no? En almacén. Los medicamentos e insumos deben ordenarse en los estantes o vitrinas con los siguientes criterios, evitando ponerlos en contacto con la pared del piso. Mira, por forma farmacéutica, mira, puedes hacerlo. Primero las tabletas, las ampollas, luego los jarabes, ¿no? Y así consecutivamente. Dice, teniendo en cuenta que los frascos y las ampollas se ubiquen en zonas bajas. Mira.
Dice, ¿por qué hay que colocar los frascos de apoyas en zonas bajas? Porque tal vez por ahí, ya como son, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Líquido, y tú sabes que la temperatura en el techo puede, digamos, alterar, puede calentar ese medicamento. Entonces, lo más adecuado es que vayan abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se genere un problema con esos medicamentos, que estén bien refrigerados y que estén en buenas condiciones. ¿Qué dice? Por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra o letra del nombre genérico. Si tú quieres, puedes hacerlo, ¿no? Dice, por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra o letra del nombre genérico, dependiendo, ¿no? Puedes empezar A, B, C, D y así consecutivamente, ¿no? Eso ya es prácticamente, por eso decíamos, criterios como tú puedes, digamos, no almacenar. Por acción farmacoterapéutica también puedes colocar, por ejemplo, tal vez antibióticos, puedes colocar, por ejemplo, antihistamínicos, puedes colocar AINES, puedes colocar, por ejemplo, psicotrópicos, no, psicotrópico va en otro lado, porque es almacén especial. Puedes colocar, por ejemplo, por ahí otros medicamentos como son antimicóticos, entre otros, dependiendo, pues, ¿no? Puedes hacerlo por acción farmacológica también. Esta es una sugerencia que yo les brindo para que ustedes, llegado un momento, ¿no? Si tienen su botica de farmacia, pueden utilizar esta técnica de almacenamiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? No, profesor, todo claro. Ok. Me parece genial. ¿Alguien más que no ha Todo entendido o claro. todo quedó claro? Todo claro, entendido, gracias. Ok. Entonces, mira, la próxima semana seguimos con esto porque todavía tenemos temas, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es la temperatura adecuada de una botica, tiene que ver las áreas, los almacenes, todo ello. Estamos viendo primero lo que es la parte documentaria, ¿no? Lo que es la parte documentaria. No estamos viendo todavía la parte física. Acá falta la parte de distribución, cómo está distribuido, por ejemplo, un almacén, una botica. Lo que estamos viendo es netamente ordenamiento ya documentario. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, Sí, profesor. profesor, todo Sí, está claro. profe. Ok, Sí, muy bien entonces. Luján, Profesor, ¿estás por ahí? ¿Lo agregaste a Castro? Sí, profesor, pero Ok, Profe, todavía no me... los PDF, profe, los envía para que los envíe los PDF. ok. Ya, sí, sí. profesor, ¿por favor, para el examen? No lo escuché muy bien. ¿Qué me dijo? Profesor, el miércoles va a haber examen. Sí. Miércoles sí, la clase normal. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Listo. Ya, entonces quedamos entonces que el miércoles tenemos nuestra evaluación, que es la segunda etapa, y con eso ya estaremos casi a puerta de finalizar, digamos, este módulo. Ok, me despido. Cuídense, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Bye, bye. Cuídese, profesor. Gracias, Ivette, cuídate.